Muy buenas, hoy vamos a seguir con más Unity ECS. Hoy vamos a ver cómo instanciar nuestros propios prefabs y cómo crear nuestras propias entidades. Lo primero que vamos a ver, partiendo del vídeo anterior, donde tenemos nuestros dos cubos, uno que persigue al otro y uno va dando vueltas, es lo siguiente. Vamos a crear nuestro propio authoring para hacer referencia a nuestro prefab. En este caso tenemos un authoring que tiene una referencia a un prefab. Dependemos de él, cualquier cambio que se le haga de forma externa, interna, tiene que tener en cuenta esta entidad, este GameObject, que va a haber un cambio, por lo tanto tiene que revaquearse, si fuese el caso. Y básicamente cogemos nuestra entidad y le añadimos el Spawner Entity Component. Para poder hacer referencia a un prefab, a la entidad que se va a vaquear de ese prefab, es con el getEntity también, y luego podemos especificar los flags del transform. Generalmente cuando instanciamos un objeto nuevo, ya va a tener en cuenta de que está preparado para ser dinámico. Así que aquí realmente poner none o poner dinámico debería ser irrelevante. Pero en este caso voy a poner dinámico porque para dejar más claro que asumimos que este elemento va a moverse a lo largo del tiempo. Y finalmente nuestro componente tiene el spawner entity component y tiene una referencia a este entity prefab. Luego tenemos nuestro prefab spawner system. Vamos a crear. Lo primero que vamos a ver es que tenemos nuestro componente spinner que va dando vueltas, el follower que lo persigue, y tenemos en el spinner tenemos nuestro prefab spawner authoring. En ese tenemos una referencia al prefab que he creado que se llama projectile, que está aquí en el project folder, y si lo arrastro a la escena no es nada más ni nada menos que una esfera normal y corriente. Lo típico que haríamos en un juego que no sea de ECS en Unity. Y tenemos aquí el Sphere Mask, el Mesh Filter, el Mesh Renderer para poder renderizar, y tenemos un Rigid Body. Lo interesante es que el sistema de físicas también está buildeado directamente con ECS. Por lo tanto, podemos trabajar directamente con el sistema de físicas. Vemos que tenemos tanto el Physics Damping, como el Physics Mass, como el Physics Velocity. Tenemos componentes que le dan las características físicas a este elemento. Podríamos modificar su masa, su velocidad angular y otros valores, y se verían reflejados en cómo funciona dentro del Entity Component System. Vamos a borrarlo y vemos que el spinner tiene esta referencia a este componente. Lo primero que vamos a hacer es ver que nosotros podemos añadir entidades y crearlas en runtime sin apenas problema. Tenemos que tener en cuenta que añadir una entidad al mundo implica un cambio estructural. Implica que los arquetipos que antes a lo mejor no existían y ahora sí, o algún arquetipo, algún chunk que está al borde de tener el máximo de sus entidades en él, puede ser que se genere otro chunk dentro de ese arquetipo y por lo tanto hayan cambios estructurales, donde una entidad pasa a otro lado, se crea un nuevo chunk, un nuevo arquetipo, y todo esto puede afectar a las queries actuales. En la actualidad, en Unity ECS solo hay tres acciones que permiten modificar de forma estructural el mundo y que no afecte negativamente a las queries. El primero de estos es instanciar una entidad en el mundo. El otro sería crear una entidad normal y corriente, una cosa es instanciar, el otro es crear una entidad normal y corriente, y estos dos son realmente los que más nos van a interesar cuando trabajemos con cambios estructurales que no afectan a las queries actuales. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es crear nuestra query. Lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es acceder a este componente, el spawner component. Vamos a hacer que en este caso solo existe uno en el mundo, que es nuestro cubo. Solo tenemos un cubo con este spawner component. Y vamos a acceder a él de forma singleton, de forma estática prácticamente. Vamos a hacer system API get singleton y vamos a coger este elemento, spawner entity component. Vamos a guardarlo en una variable, var spawner entity component. Y lo que nos va a pedir ahora es que lo pongamos como un required for update, ya que estamos asumiendo que en este update este componente existe. Dicho esto, vamos a hacer que directamente, si por ejemplo pulsamos la barra espaciadora, space, key down, space, vamos a hacer que spawne esta entidad. ¿Cómo podemos spawnear una entidad? Lo primero que tenemos que buscar cuando no sepamos exactamente cómo hacer estas cosas es ver si lo podemos hacer a través del System API.
En este caso ya veremos que no, pero para cuando queremos trabajar con explorar el framework de Unity FS, lo primero es buscar cualquier funcionalidad en el system.api. Vemos aquí hay un montón de funcionalidades, pero el instantiate no existe. El instantiate se encuentra en el Entity Manager, state.entityManager. El Entity Manager es el conjunto de entidades que forman parte de este mundo y es el controlador principal de todas estas entidades, sus arquetipos, sus chunks, sus enable components, sus shared components para las entidades, en sus chunks relativos, etcétera, etcétera. Desde aquí podemos hacer todos estos accesos a su metadato y a cambios estructurales. Desde aquí podemos hacer el instantiate. Y directamente podemos hacer spawner.entityprefab. De esta forma estamos creando una entidad que se va a generar en este momento y va a formar parte del mundo. Esta entidad no va a formar parte de las queries actuales. Si estamos iterando dentro de una query, dentro de este instantiate, si hacemos una query, estamos haciendo un for each y dentro de ese for each creamos nuevas entidades, estas no podrán formar parte de nuestra query actual. Se va a delegar al final del mundo a que se creen estas nuevas entidades. Al final del mundo, al final del frame. Por lo tanto, si ahora lo probamos, venimos a nuestra escena. Vamos a acercar un poquito más la cámara para que se vea bien. Vamos a acercarlo. Y vamos a ver que si le damos a barra espaciadora, en el centro del mundo aparecen nuestras esferas y van cayendo hacia abajo. Muy bien, imaginemos que ahora tenemos más de un spawn. Imaginemos que tenemos diferentes enemigos, diferentes personajes que disparan balas. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues tendríamos que hacer un for each. Tendríamos que hacer una iteración para todo aquello que cumpla ciertos componentes y en ese caso vamos a spawnear una entidad para cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un systemapi.query de spawner entity component y del local transform. Aquí vamos a guardar todo esto en una variable, en dos variables, spawner entity component y local transform. Ya no vamos a utilizar la versión singleton porque ahora vamos a tener más de un spawner. Así que vamos a quitar tanto el require como el onCreate. Y finalmente vamos a mover esto dentro del for each. Vamos a aprovechar para hacer que la posición de la bola sea la misma que es su spawn. Se puede hacer de dos formas. Podemos usar el systemapi.setComponent para poder ponerle la entidad. Vamos a guardar aquí var new entity y le decimos que a esta nueva entidad le vamos a poner este local transform. De esta forma estamos configurando el local transform del nuevo objeto. Esta es una forma. Ya que estamos trabajando con el State Entity Manager, vamos a utilizar la versión del State Entity Manager para poder hacer este set component. Son exactamente lo mismo, de hecho este set component internamente llama a este de aquí. Vamos a hacerlo para ver exactamente cómo funciona. Nosotros podemos hacer State Entity Manager.setComponent. De esta forma lo que estamos haciendo es decirle, oye, para esta entidad en concreto, en este Entity Manager en concreto, vas a ponerle este local transform. De esta forma ahora, cada vez que pulsemos esa barra espaciadora, para cada spinner que haya en el mundo, en este caso solo hay uno, pero pueden haber varios enemigos, van a disparar proyectiles. Por lo tanto, le vamos a dar al play y vamos a tirar un poquito para atrás la cámara para que se vea bien. Y vemos que nuestro spinner, vamos a tirarla un poquito más aún, por aquí, vemos que va tirando esferas. Vale, ¿qué pasa ahora si queremos añadir más de un componente? Vamos a poner otro spinner, por ejemplo, vamos a duplicar este y vamos a ponerles un pequeño offset para que se muevan a distintos tiempos. Vamos a poner aquí public float offset, vamos a poner un pequeño offset, aquí ya lo tenemos de cuando hice la anterior prueba y vamos a poner aquí nuestro offset. Ahora venimos a follower system y le vamos a sumar al tiempo de rotación el offset de este componente. De esta forma ahora empiezan en tiempos distintos. Vamos a poner que el segundo spinner empiece, por ejemplo, 0,25 unidades más tarde. En este caso,
como es una suma, pues unidades de tiempo. Le damos al play y vemos cómo un cubo persigue al otro prácticamente, pero realmente es porque están offseteados en el tiempo. Cada vez que pulsamos la barra espaciadora, cada cubo spawnea una esfera. Muy bien. Pongamos que ahora, además, porque ahora hasta aquí ya estaríamos, ya podríamos acabar el vídeo. Algo que nos puede interesar ahora es, imaginemos que queremos añadir un componente a estas esferas para, por ejemplo, que se vean azules, porque ya que las spawneamos en este momento, queremos también darles un atributo único, distinto. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. El spinner, su prefab spawner authoring, vamos a poner que tenga un color para sus propias esferas. Vamos a poner aquí public float 4 y va a ser prefab color, por ejemplo. Y aquí vamos a poner public color para poder seleccionarlo fácilmente desde el inspector. Y finalmente aquí pondríamos prefab color igual a new float 4 de color.r no, authoring color.r .g.b y 1 al final. Perfecto. Vendríamos ahora a nuestro prefab spawner authoring al sistema y lo que nos interesaría ahora es añadir este componente a la nueva entidad para decirle, mira, ahora tú eres de color azul. Lo vamos a ver que para poder añadir colores y partes del rendering se usa el entity.graphics. Entraremos más en detalle en otro vídeo cómo funciona la parte de gráficos, pero en este vídeo vamos a usar simplemente uno de sus componentes para añadir visuales. Vamos a ver que mientras que el entity manager.instantiate, aunque genera cambios estructurales, estos se delegan al final del frame y por lo tanto no afectan realmente al cambio estructural y por lo tanto la query no se invalida. Añadir un componente ya sí que está creando un sync point, está creando un punto donde ahora mismo quieres que para esta entidad se añada este componente. Y cuando haces esto, Unity FS dice, vale, asumimos que lo que quieres hacer es un punto de sincronización aquí. Vamos a esperar que todas las queries y que todo lo que esté trabajando acabe. Vamos a hacer que todo lo que tiene que por hacerse se detenga y hasta que no se acabe esta línea de código no vamos a avanzar. Por lo tanto, si ahora nosotros quisiésemos añadir un nuevo componente a estas esferas, cada uno con su propio color, vamos a ver que el propio framework no nos va a dejar, nos va a dar un error. Vamos a hacerlo con el error para poder ver qué error es y entender cómo funciona su arreglo, cómo arreglarlo. Vamos a hacer un add component data para este new entity. Vamos a añadir un new urp material property base color. Y aquí dentro le vamos a poner que su value, el valor que tiene de color, es equivalente al spawner entity.prefabColor. Lo vamos a poner así para que se vea mejor. Y de esta forma estamos añadiendo la propiedad de color al sistema de renderizado. Como he dicho, esto de aquí nos va a generar un problema de structural change que no nos va a dejar hacer dentro de una query. Vamos a darle al play. Primero vamos a poner los colores para cada uno de los spinners. El spinner 1 vamos a poner, por ejemplo, color amarillo. El alfa realmente es irrelevante, pero lo ponemos a 1 por si acaso. Y para el segundo vamos a spawnear proyectiles blancos, por ejemplo. Si nosotros le damos al play e intentamos spawnear nuestros proyectiles, nos salta el error que no podemos hacer cambios estructurales dentro de una iteración de una query. Y nos dice que usemos un Entity Command Buffer. Los Entity Command Buffers los veremos en más detalle en el siguiente vídeo, pero ahora vamos a usar una versión muy sencilla del Entity Command Buffer para hacer una primera toma de contacto y ver cómo funciona. En esencia, los Entity Command Buffer lo que nos permite es registrar un conjunto de cambios estructurales que queremos hacer en nuestro Entity Manager y delegarlos a un punto más tardío de la ejecución. Podríamos, por ejemplo, si quisiéramos hacer un sistema de spawneo de disparos que queremos que se ejecuten antes de la detección de balas, por ejemplo. Entonces,
sería nuestro sistema de movimiento de balas o de spawneo de balas. Tendríamos una job query para, por ejemplo, detectar cuándo se pulsa el gatillo. Luego tendríamos el cambio estructural base que sincroniza todas las entidades en un momento del tiempo. Significa que se spawnean todas las balas en ese momento. Y posteriormente se hacen las detecciones de colisión, de movimiento, de update, etcétera, etcétera. En nuestro caso vamos a hacer que primero se lance el space y al final de este sistema, al final de este update, se va a lanzar todos estos cambios estructurales para que en el siguiente frame tengamos las nuevas entidades generadas. ¿Cómo se hace esto? Vamos a crear una nueva entity command buffer, entity command buffer, y vamos a poner un allocator de forma temporal. En este caso, porque solo vamos a ejecutar en este frame en concreto. Lo que vamos a hacer es cambiar todas las instancias de State Entity Manager por el Entity Command Buffer. Vamos a ver que exactamente funcionan prácticamente de la misma forma. La única diferencia es que aquí no existe la versión data, simplemente set component, add component. El matiz que tiene el Entity Command Buffer es que esta entidad nueva solo tiene sentido dentro de este Command Buffer. Por lo tanto, este ID ahora mismo de esta entidad es un ID que no es válido más allá del uso que se le puede dar dentro de este Entity Command Buffer. Por esto, cuando queremos hacer un add component, un set component de esta nueva entidad en el sistema, cuando usamos Entity Command Buffers, tenemos que hacerlo a través del propio Entity Command Buffer, porque este es el que sabe que esta entidad, que en el mundo es inválida, para este Command Buffer tiene una referencia a una entidad que se va a generar posteriormente. Estamos registrando un conjunto de acciones que se van a delegar a otro momento del tiempo. ¿Cómo podemos decir, ok, ya hemos acabado de hacer todos estos cambios, ejecuta los cambios ahora? Se hace a través de la función playback. La función playback requiere pasarle el entity manager del mundo sobre el cual se van a hacer todos estos cambios estructurales. En este caso, del state entity manager. Por detrás, básicamente lo que hace es lo mismo que hemos hecho nosotros, pero lo va a hacer en un momento de sync point. Entonces, básicamente nos permite registrar todos estos cambios en un momento del tiempo y decir, vale, ya luego se va a generar. No me importa que sea justo ahora, puede ser un poquito más tarde. Y posteriormente vamos a tener que hacer un dispose, ya que hemos generado este entity command buffer de forma temporal para este frame. Con estos cambios que hemos hecho, ahora esto ya no va a petar y cada una de las esferas va a poder, cada uno de los spinners va a generar una esfera con un color propio. Y vamos a darle al play y vamos a ver que cada esfera que se genera tiene su propio color. Bueno, esto sería todo. Esta sería la primera versión de ver cómo spawnamos objetos, ver cómo funciona el Entity Command Buffer y ver cómo podemos trabajar con cambios estructurales muy sencillos. En el próximo vídeo veremos cómo funcionan en más detalle los Entity Command Buffers y cómo funcionan realmente los cambios estructurales. Cualquier duda que tengáis, preguntadlo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.